Hola a todos, hola a todas. En este video vamos a analizar la cuestión de la nulidad de los tratados internacionales. ¿Cuándo es que un tratado debe ser considerado inválido? A esta altura ya saben que para analizar esta cuestión tenemos que partir del principio fundamental de la teoría de las fuentes del derecho internacional y del derecho de los tratados, aquel que heredamos de Westfalia y que fue cristalizado en fallos como el del SS Wimbledon o el del SS Lotus, que el derecho internacional deriva del consentimiento de los estados, que no se pueden presumir restricciones a la independencia de los estados. Entonces, para ver la validez, si hay consentimiento, hay tratado. Si no hay consentimiento, no hay tratado. Pero a esta altura ya saben también que el derecho internacional ha cambiado bastante desde ese mundo westfaliano hasta hoy, y en esta clase vamos a explorar brevemente uno de esos cambios que ponen en duda que estos axiomas sobre el consentimiento se mantengan en pie tan firmemente. ¿Dónde vamos a encontrar esa regulación acerca de la validez e invalidez de los tratados? Bueno, por supuesto, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, muchos de cuyos artículos codifican normas de costumbre internacional preexistentes. Y específicamente, la parte 1 de la Convención regula de qué modo los estados pueden dar su consentimiento para estar vinculados por un tratado internacional. Es decir, regula cuándo un tratado es válido, qué personas tienen capacidad para brindar el consentimiento del Estado y cómo pueden hacerlo. Pero además, la parte 5 de la Convención nos explica en qué situaciones taxativas se puede considerar que un tratado es inválido. El artículo 42.1 establece que la validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente Convención. A esta quinta parte nos vamos a dedicar hoy. Vamos a dividir el estudio de esta cuestión en tres partes. Primero, vamos a ver cuáles son las causales de nulidad, es decir, cuándo es que un tratado es nulo. Segundo, vamos a ver cuál es el procedimiento para que un tratado sea considerado nulo. Y tercero, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta nulidad. Comencemos entonces por las causales de nulidad. ¿Qué tipo de vicios puede tener el consentimiento que hagan que un tratado sea nulo? Bueno, por un lado puede tener vicios formales y por otro lado puede tener vicios sustantivos. Empecemos por los formales. Si bien la Corte Internacional de Justicia estableció que no hay ningún requisito de forma para la celebración de un tratado, sí puede haber ciertos defectos en cuanto a los poderes para concluir tratados que volverán anulable un tratado. Estos artículos entonces son la contracara del artículo 7, recuerdan, de la Convención de Viena. Si hay ciertas personas que están autorizadas y otras personas que no están autorizadas, ¿qué pasa cuando firman personas no autorizadas? Y acá tenemos dos supuestos. Primero, el del artículo 46 de la Convención, que dice lo siguiente: el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno, concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Fíjense que la regla está redactada por la negativa, mostrando que el estándar es uno exigente. ¿Y qué quiere decir que una violación sea manifiesta? Bueno, el punto 2 dice que una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. El segundo supuesto es el del artículo 47, que se refiere a restricciones específicas que puedan tener los poderes de un representante. En ese caso, no se puede alegar la nulidad, a menos que esa restricción haya sido notificada a los Estados negociadores con anterioridad. En cualquiera de los casos, ¿qué pasa si es manifiesta pero nadie la invoca? Bueno, el tratado sigue vigente. Esta es una nulidad relativa, no absoluta. Es necesario que sea invocada. De lo contrario, el tratado continúa en pie. Pasemos ahora a los vicios sustanciales, aquellos que afectaron la expresión del consentimiento sobre la sustancia de lo que está siendo firmado. El artículo 48 de la Convención se refiere al supuesto del error. El tratado será nulo si el Estado decidió manifestar su consentimiento en obligarse basado en supuestos erróneos. El artículo establece dos requisitos para que este artículo aplique. Primero, el error tiene que relacionarse con un hecho o circunstancia que el Estado asumía que existía al momento de firmar el tratado y que, por lo tanto, afectó su consentimiento porque
modeló su consentimiento sobre algo incorrecto. La convención habla de hecho o circunstancia. Esto parecería excluir al error de derecho. Y se refiere a este error solo al momento de firmar el tratado, no respecto de su cumplimiento posterior. Es un error que afecta el consentimiento. Pero además, segundo, este error, y este es el segundo requisito, el error tiene que constituir una base esencial de su consentimiento en obligarse. Se suele decir que al llamarlo esencial, esto requiere que tiene que ser objetivo, tiene que ser evidente para el resto que es así. El artículo 49 se refiere al supuesto que en castellano la convención llama dolo, pero que en inglés se entienda, que quizás se entienda mejor por su título en inglés, que es fraud o fraude en castellano. Dice, si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Acá estamos claramente en un caso en el cual el Estado no es libre por la interferencia de un tercero que tiene características coactivas. Entonces no es un libre consentimiento. El artículo 50 se refiere al supuesto de corrupción de un representante estatal. Este es un caso ligeramente distinto al del artículo 49, es la circunstancia en la cual el representante estatal recibe algo en beneficio propio para representar inadecuadamente al Estado. Y así llegamos al que es quizás el caso más interesante, que es el de la coacción, regulado en los artículos 51 y 52. Esta es la discusión en donde se refleja mejor qué entiende el derecho internacional por consentimiento, y por lo tanto por libertad, libre consentimiento, o deberíamos decir en realidad por soberanía. ¿Cuándo es que el consentimiento del Estado no fue libremente dado y por lo tanto es inválido? Al momento de redactar la Convención de Viena, existía una parte de la doctrina mayormente de origen soviético que sostenía que no había un verdadero consentimiento a un tratado si no había igualdad genuina entre los estados contratantes, teniendo en cuenta factores políticos y económicos. Es la discusión de los llamados tratados desiguales. El problema de esta postura, por supuesto, es cómo se define esa igualdad genuina, hasta dónde y cómo medir la paridad política y económica entre los estados contratantes. El riesgo es que se genere una importante incertidumbre jurídica en torno a la validez de muchos tratados, ante la duda de si hubo o no verdadera igualdad entre las partes al momento de firmar, al momento de manifestar el consentimiento en obligarse. La otra pregunta, quizás, es ¿por qué no puede haber tratados entre partes que sean desiguales política y económicamente, ¿no? La otra parte de la doctrina, mayormente occidental, sostenía que solamente podía decirse que el consentimiento no era genuino cuando había coacción, entendida esta como uso de la fuerza, como coacción física. El hecho de que un tratado sea desigual es irrelevante, decía esta parte de la doctrina. La única pregunta es si hubo o no coerción. ¿Qué problema tiene esta postura? Bueno, depende un poco de a qué llamemos coacción, y a qué no. ¿Qué clase de consentimiento exige el derecho internacional para llamar a algo un tratado? ¿Podemos decir que Alemania consintió el Tratado de Versalles o hubo coacción? ¿Podemos decir que Argentina consiente los tratados bilaterales de inversión que firma cuando necesita inversiones sin demasiado margen de acción? ¿O hay ahí coacción? ¿Dónde se pone la vara? Bueno, al momento de discutirse la Convención de Viena, un grupo de estados no alineados, del movimiento de no alineados principalmente, tomó postura respecto a esta cuestión y buscó incluir dentro de la noción de coacción en la Convención de Viena la presión económica o política, además del uso de la fuerza. La propuesta fue rechazada y el artículo 52, si lo leen, equipara la coacción a la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, la coacción es física para que sea inválido un tratado. No obstante, en su lugar sí se adoptó en la conferencia una resolución, un documento no vinculante, que manifiesta su preocupación por este tipo de presiones económicas y condena solemnemente la amenaza o el uso de la presión en cualquier forma, militar, económica, política, por parte de un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado con violación del principio de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad del consentimiento. ¿Quiere decir esto que un tratado adoptado bajo presión política o económica es nulo? Bueno, la cuestión queda un poco abierta a cómo se interpreten los artículos, pero en principio parece que no, parece que la Convención de Viena adopta una interpretación de coacción bastante estricta, que la equipara a amenaza o uso de la fuerza. Existe además muy poca jurisprudencia sobre el tema. Lo poco que hay dicho lo dijo la Corte Internacional de Justicia en el caso de jurisdicción de pesquerías entre el Reino Unido e Islandia en 1973.
donde la Corte adoptó un estándar bastante exigente en relación a la aplicación del artículo 52. Vean el párrafo 24, si les interesa. Hay quienes dicen que la Corte dijo algo sobre este tema en su reciente opinión consultiva sobre el archipiélago de Chagos. A quien le interese, párrafo 172 de su opinión consultiva. Pero ya volveremos sobre eso más adelante en el curso, cuando hablemos del principio de libre determinación de los pueblos, porque en realidad la Corte lo consideró en otro contexto, en la cuestión de la coerción. Bien, les dije al principio de la clase que el derecho internacional había cambiado bastante, desde las decisiones de la Corte Permanente de Justicia Internacional en casos como Lotus o Wimbledon hasta ahora. Y en efecto, una de las muestras de esos cambios puede verse en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece la nulidad de ciertos tratados, no por vicios del consentimiento, sino por tener un objeto ilícito. En otras palabras, la Convención les dice a los Estados que hay ciertas cosas respecto de las cuales no pueden acordar, que hay ciertos límites a su consentimiento, que aun cuando acuerden, si el objeto es ilícito, ese tratado va a ser inválido. Estas normas que limitan el alcance de los consentimientos, del consentimiento de los Estados, son las llamadas normas de ius cogens, sobre las que vamos a volver más adelante en el curso. Por ahora, quédense con esta idea. Los tratados pueden ser nulos por tener un objeto ilícito. Bien, antes de finalizar el video, veamos rápidamente los últimos dos puntos que nos quedaban pendientes, el del procedimiento y las consecuencias. Los artículos 65 y 67 establecen los pasos que deben seguir aquellos estados que aleguen la nulidad de un tratado, que requieren una notificación y el paso de un cierto tiempo. La carga de la prueba, por supuesto, recaerá sobre quien alegue la nulidad. Por último, las consecuencias. El artículo 69 dispone que en caso de nulidad, las disposiciones del tratado carecerán de fuerza jurídica y regula qué es lo que ocurre con los actos ya llevados a cabo en cumplimiento del tratado. Bien, creo que con esto podemos dar por terminado este video sobre la nulidad de los tratados internacionales. Nos vemos en el próximo video.